Buenas tardes, les saluda Kenico Apa Vázquez, alumno de Derecho del 11º ciclo de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad vamos a hacer un breve análisis al decreto de urgencia 016-2020. Bueno, este decreto contraviene el derecho a los trabajadores o no. En esta oportunidad vamos a realizar el respectivo análisis desde el punto de vista de la doctrina jurisprudencial y los tratados internacionales con respecto al caso específico de los trabajadores obreros municipales. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es aplicable el decreto de urgencia 016-2020 a un trabajador municipal que acredite tener la condición de obrero? Para ello es relevante precisar que el citado decreto entra en vigencia el 23 de enero del 2020, ¿no? Que dispuso de manera taxativa en la cuarta disposición complementaria y final en su artículo 2, 3 y 4, que eran de aplicación inmediata para todos los procedimientos y procesos en trámite, donde se fijan nuevas reglas para el ingreso de personal a las entidades públicas, siendo que el reconocimiento de vínculo laboral solo procede en una plaza a tiempo indeterminado, cuando éste haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada de naturaleza permanente y que esté vacante, de duración indeterminada, y se trate del mismo régimen laboral en el cual fue contratado. Para poder responder la pregunta planteada, debemos recordar lo ya mencionado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la casación número 7945-2014 del Cusco de fecha 29 de septiembre de 2016, la cual establece como criterio jurisprudencial en el numeral cuarto del considerando cuarto que la interpretación del artículo 37 de la ley 27.972, conocida como Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentren sujetos al régimen laboral de la actividad privada, regulada en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada mediante el Decreto Supremo 0397 Trabajo, y por lo cual en consecuencia en ningún caso puede ser contratado bajo un régimen especial de contratación administrativa de servicios, o sea, un régimen CAS, ¿no? Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la sentencia 6681 de 2013 de un proceso de amparo visto en el TC de fecha 23 de junio de 2016, al esclarecer la aplicación del precedente vinculante contenido en la sentencia número 5057-2013 de Junín, señalando específicamente el caso de trabajadores municipales, este señala en el fundamento 11, como se indica, ¿no? Es claro que el presidente Huatuco solo resalta de aplicación cuando se trate de pedidos de reincorporación en plazas que formen parte de la carrera administrativa y no frente a otras modalidades de la función pública. Esto es especialmente relevante, pues implica tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que si forman parte de la carrera pública, por ejemplo, son las 276, ¿no? Con la ley de la carrera administrativa,
con la remuneración del sector público, y la 30057, que es la ley del servir, formen claramente, sabes que estos y que otros formen claramente, si no forman parte de ella, como es en el caso exhaustivo, ¿no?, que estamos viendo de los obreros municipales sujetos a régimen de actividad privada, siendo que los trabajadores de las contrataciones administrativas de servicio por funcionarios de confianza y trabajadores de empresas del Estado. De lo que vamos narrando, podemos verificar que se encuentran excluidos de alcances del precedente vinculante el expediente número 5057-2013, en donde los obreros municipales, ¿no? Además, tenemos que dicha excepción se encuentra justificada por la naturaleza del servicio brindado como obrero municipal, pudiendo ser solo contratado bajo el régimen laboral de la actividad privada y en ningún caso bajo otro régimen, pues de lo contrario se estaría desconociendo la evolución de las normas que regulan la protección de trabajo de los obreros municipales. Como se ha indicado, que con fecha 23 de enero del 2020 entró a vigencia el decreto de urgencia 16/2020, el cual establece en el artículo 3, inciso 3.1, que los mandatos judiciales que ordenen la reposición, la reincorporación o el reconocimiento de vínculo laboral en entidades del sector público comprendidas en el inciso 1 del numeral 4.2 del artículo 4 del decreto legislativo 1442, con independencia del régimen laboral al que se refieren las demandadas, el motivo que se realiza una desvinculización del demandante o la forma en que ésta haya realizado, deben observar bajo responsabilidad las reglas específicas, ¿no?, como sería, solo puede efectuarse en la entidad del sector público que fue parte demandada en un proceso judicial, en este caso de obreros municipales con la municipal respectiva donde ha sido su centro de labores, ¿no? Solo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado por concurso público en plaza presupuestada de naturaleza permanente y vacante y de duración indeterminada, y se trata del mismo régimen laboral en el cual fue contratada. Es decir, a su vez, esta cuarta disposición complementaria final del propio decreto de urgencia establece que el artículo 3 es de aplicación inmediata para todos los procedimientos y procesos en trámites donde se venían debatiendo la reincorporación de los trabajadores del Estado. Pues tenemos que, si bien nos encontramos ante una norma con un rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo, ello no impide que el juez pueda aplicar el numeral 3 del inciso 3.1 del artículo 3 del precitado decreto de urgencia, estando a lo dispuesto que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo prescribe, que el Poder Judicial en su ejercicio funcional es un ente autónomo, es un ente en lo político, administrativo, económico, es disciplinario, independiente, ¿no? Y que el ejercicio de su control difuso constituye más la facultad de un poder, de un deber constitucional de los jueces, conforme se desprenden al principio de primacía de la Constitución y del deber establecido en el segundo párrafo del artículo 138 de nuestra Constitución Política del Perú, la cual prefiere la norma constitucional, ¿no? Es decir, que en todo proceso debe existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, que los jueces por ende prefieren la primera, ¿no?, que sería la norma constitucional. Asimismo, tenemos que el numeral 3 del inciso 3.1 del artículo 3 del decreto de urgencia 16/2020
colusiona con el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que toda persona tiene derecho a la igualdad de la ley, a no ser discriminado por motivo de religión, raza, sexo, idioma, opinión o condición económica o de cualquier índole, y es que resulta evidente la desprotección de los derechos laborales de los trabajadores del sector público que se encuentran sujetos a contratos civiles o modales regulados en los últimos decretos, del decreto 728, ¿no? Es decir, tenía una contraprestación de los trabajadores del sector privado a quienes no recae la aplicación de los requisitos establecidos en el decreto de urgencia para obtener una reposición en su centro de labores. Como hemos indicado, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido en reiteradas jurisprudencias, como la recaída del expediente 3334 de 2010, en el proceso de amparo, que señala que el actor ingresó a la Municipalidad Provincial de Piura el 15 de mayo del 2009, es decir, durante la vigencia del artículo 37, el 15 de mayo del 2019, es decir, que durante la vigencia del artículo 37 de la ley 27.972, que establece que los obreros municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, desempeñando el cargo de chofer. En este caso, el proceso se desarrolla de un señor que ha sido trabajador como chofer del área de seguridad ciudadana, de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control Municipal, ¿no? Al respecto, la jurisprudencia de este colegiado ha precisado que las labores guardia ciudadana, serenazgo, corresponden a la labor de actividad privada que realiza como obrero. Eso también lo podemos ver en la sentencia 2237-2018, proceso de amparo del TC, y en el expediente 6298 del 2007, también del TC, ¿no? De igual forma, lo señalado en la sentencia recaída en el expediente 3637 del año 2012, en cuanto a lo referido en su inciso 338, establece que en autos ha quedado acreditado que el actor ingresó a laborar el año 2011, es decir, cuando ya se encontraba vigente la nueva ley orgánica de municipalidades, la 27.972, según la cual los obreros municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, razón por la cual al demandante no se le aplica el decreto legislativo 276. Asimismo, estimamos pertinente recordar que en reiterada jurisprudencia se ha precisado que las labores de guardia ciudadana o de serenazgo corresponden a las labores realizadas por un obrero y que éstas no pueden ser consideradas como eventuales, debido a que son de naturaleza permanente en el tiempo, por ser seguridad ciudadana, es decir, por brindar seguridad a la ciudadanía. Una de las funciones principales de las municipalidades es estar sujeta a un horario de trabajo y por ende tener un superior jerárquico, ¿no? De igual manera se debe tener presente que la Corte Suprema de la República y el propio Tribunal Constitucional han establecido jurisprudencialmente el precedente vinculante recaído en el expediente 5057-2013, proceso de amparo en el TC, podrá ser inaplicado en supuestos específicos o concretos, tal como en el caso de una constitución de un régimen laboral adscrito o de un contrato administrativo de servicios CAS. Consideramos expresamente que se debe reconocer estrictamente aquellos supuestos de inaplicación establecidos en la casación 12.475 del año 2014 de Moquegua y en la sentencia recaída en el expediente 6.681-2013. Por uno de los supuestos o etapas advertidas dentro de la relación laboral
pues se deberá partir por el rol de unificación ante diferentes interpretaciones y los diversos supuestos de inaplicación, advertidos con posterioridad a la emisión del citado precedente vinculante. Tenemos que, si esto es así, considerado que el precedente vinculante Huatuco pues no resulta aplicable en los casos que se advirtieron con los obreros municipales, ¿no? O que se advierta la celebración de posteriores contratos CAS. Con mucha mayor razón no existe una causal válida o legítima por la cual obligue esto a que los magistrados observar un previo concurso público para poder ordenar el reconocimiento de una relación laboral a consecuencia de la variación del régimen laboral. En este sentido, considerando que la potestad judicial de determinar el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado forma parte inmanente de la tutela jurisdiccional efectiva y de la necesidad de administrar justicia por vacío de eficiencia de la ley reconocidos en el artículo 3 y 8 en el inciso 3 y 8 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, se podrá concluir que una norma con rango de ley, como el decreto de urgencia 16/2020, no podrá desconocer unilateralmente el desarrollo jurisdiccional realizado por más de medio ciclo en materia de desnaturalización de los contratos, en cuanto que el propio tribunal ha reiterado, ¿no?, que un magistrado no requiere una disposición normativa expresa para poder ordenar el reconocimiento de la relación laboral unificada, toda vez que dicha fuente deriva exclusivamente de la función inherente de los órganos jurisdiccionales de nuestra Constitución, que son reconocidos por nuestra Constitución política. Además, se ha establecido que en los incisos 3 y 8 del artículo 139 de nuestra Constitución política permiten que un órgano jurisdiccional de trabajo pueda declarar la desnaturalización de una relación laboral dentro del sector público por aplicación del artículo 77 del texto único ordenado del decreto 728, del cual también se podrá advertir que la aplicación es de forma con el literal del inciso 3 del artículo 3 del decreto de urgencia 16/2020, llevará necesariamente a la convalidación de un fraude de la Constitución política, pues por la sola limitación normativa de la variación del régimen laboral se restringiría el reconocimiento de los derechos laborales dentro de una relación jurídica emanada del artículo 23 de nuestra Carta Magna anteriormente citada, ¿no?, pues la declaración de la existencia de la relación laboral a plazo indeterminado y convalidando un notorio abuso de derecho por parte del Estado. Asimismo, aplicar el numeral 3 del inciso 3.1 del artículo 3 del decreto de urgencia 16/2020 significaría afectar el principio de continuidad laboral, puesto que la administración pública, a nombre del Estado, viene sometiendo desde antaño a los trabajadores a contratos que los perjudican potencialmente. Son contratos civiles y modales regulados en el decreto 728 y en el 1057, que son los CAS, sin convocar un concurso público para poder ocupar esas plazas indicadas, ¿no?, plazas determinadas que son de naturaleza permanente. Situación que es de entera responsabilidad de las dichas entidades de administración pública que utilizan esta política de contratación, generando una situación de desigualdad entre propios servidores del Estado al utilizarse pues estos mecanismos, ¿no? Puede decirse que es de modo fraudulento contratos civiles y modales, cuando en el plano de la realidad
por su naturaleza de las labores que se realizan, corresponden a un contrato de trabajo de plazo indeterminado, y por otro de exigencia, que debe ser una exigencia tener un concurso público de por medio, ¿no? Con el fin de poder desvirtuar los efectos jurídicos en la invalidez de los contratos de manera civil o modal indebidamente utilizados, ¿no? Los cuales vulneran el principio de la primacía de la realidad. Conforme a lo establecido por el tribunal en una reiterada doctrina jurisprudencial, como la sentencia 1683 del año 2008, en la 2191-2008 y en la 6321-2008, expresa que es un elemento implícito de nuestro ordenamiento jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, pues se ha precitado que en la sentencia 1944-2002 es en un caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Al mismo tiempo, aplicar el numeral 3 del inciso 3.1 del artículo 3 del decreto de urgencia 16/2020 vulnera lo establecido en la última parte del artículo 23 de nuestra Constitución Política, la misma que señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad de un trabajador. Es por ello que, aunado a ello, nuestro sistema jurídico ha experimentado un proceso de consolidación y reconocimiento de derechos fundamentales de las personas. Tan es así que nuestra Constitución Política del Estado acogió instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país para que formen parte de ella en un grado de complementariedad, otorgándoles un nivel constitucional, ¿no? Diciendo que dicha afirmación tiene como sustento establecido en el artículo 55 en la cuarta disposición transitoria de nuestra Carta Magna, así como en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre los derechos y tratados, según los cuales una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado, y que todo acuerdo internacional en vigor obliga a las partes, es decir, pactas sumptu, derivando a ser cumplidos en buena fe. En ese sentido, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, establecen derechos imperativos específicos para todos los estados adheridos a ellos. Dentro de ellos tenemos nuestro estado peruano, ¿no?, quien se ha ratificado en la misma forma y forma parte ahora de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Y son las de respetar, ¿no?, los derechos humanos. De ella establece y garantizarlos sin discriminación alguna. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha creado las jurisprudencias, herramientas justamente para hacer prevalecer el orden comunitario interamericano en materia de derechos humanos a nivel interno de los países partes de este, sustentándose en las obligaciones internacionales, deben ser cumplidos de buena fe y que no es posible alegar el derecho interno para incumplirlas conforme al artículo 27 de la Convención de Viena.
pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impuesto como criterio interpretativo de la Convención la existencia del principio pro homine o pro personae. Al respecto de esto, tenemos que la obligación fundamental surge del control de convencionalidad para las autoridades del Estado, incluso los tribunales constitucionales. Es la de realizar una interpretación conforme a la convención, ¿no? Lo que implica que si una cláusula de ley, es decir, en sentido amplio, donde están las normas jurídicas nacionales, ¿no?, permite hacer 2 o 3 interpretaciones a la autoridad, esta deberá preferir aquella interpretación que garantice el efecto útil de la Convención Americana y los demás elementos del corpus juris. Esto de conformidad al principio pro personae que hemos mencionado, ¿no? En este orden de ideas tenemos que el numeral 3 del inciso 3, 3.1 del artículo 3 del decreto de urgencia 16/2020 es de carácter restrictivo a los derechos fundamentales al disponer su aplicación inmediata, incluso los procesos en trámite. Pues como se ha venido viendo en el proceso, en el ejemplo, ¿no?, del caso de Piura que hemos tenido. Pues este artículo, contraviniendo al principio pro homine, exigía que el presente caso se opte por inaplicarla, ya que es más beneficiosa al trabajador en la medida que a través de ella se lograría ponderar derechos fundamentales de la persona, que son el derecho al trabajo, ¿no?, y la protección ante un despido incausado. Antes más, si el precedente vinculante recaído en el expediente 5057-2013 del proceso de amparo del TC, o conocido también como precedente Guatuco, ha modificado el nivel de la protección ante el despido arbitrario de un trabajador en el sector público, en el régimen privado, ¿no?, se ha flexibilizado su aplicación, esto a través de la jurisprudencia 6681-2013, en el cual no se aplica el precedente Guatuco a los obreros municipales. Es decir, si los obreros municipales tenemos son trabajadores del serenazgo, trabajadores de la baja policía, no, a ellos no se les estaría aplicando el proceso Guatuco por su calidad, por su condición laboral que ellos tienen, por el trabajo y la forma de trabajo que ellos realizan, ¿no? Entonces tenemos que no es aplicable el precedente Guatuco, por lo cual los pasarían a través de un proceso judicial a ser parte del decreto legislativo 728. Eso sería todo nuestro pequeño análisis que hemos podido hacer sobre este decreto 16/2020. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima edición.